a todas y todos. Parece que muchos me conocen, seguro que a Ernesto también. No tenemos que decir mucho más de la presentación, creo que fue muy generosa. De hecho, yo solo quiero agregar que yo, Ángela, soy una maestra apasionada, que amo esta profesión, que respeto mucho nuestra profesión y que cada vez que tengo la oportunidad de estar frente a ustedes, que son los que el día de hoy hacen el verdadero trabajo, el regalo es para mí. Y les agradezco mucho que nos reciban esta mañana. Yo he aprendido una cosa a lo largo de este camino que, bueno, creo que la hermana lo leyó detenidamente, de un poco más de 25 años en el sector educativo. He aprendido una cosa muy importante y es saberme acompañar muy bien. Y por eso el día de hoy no vine sola, vine con mi compañero Ernesto Díaz, quien me acompaña en la iniciativa del Instituto 512. Y además por aquí hay parte de nuestro equipo justamente por eso. En el camino y en el recorrido, aprender a elegir muy bien quién nos acompaña en esta misión es fundamental para lograr cada cosa que tenemos que hacer, que estamos obligados y llamados a hacer, porque no es sencillo, es día a día, es un compromiso de todos los días y es importante saber que solos podemos llegar hasta un punto, que afortunadamente con la bendición de Dios y los talentos que hemos recibido podemos hacer mucho, pero cuando estamos bien acompañados y esos talentos se suman, podemos hacer mucho más. Y así se ve la red dentro de una escuela dominicana, de quién te acompañas, a quién le consultas, con quién trabajas este trabajo tan valioso de permitir que los niños y las niñas puedan aprender en un entorno favorable y con calidad. El día de hoy, Ernesto también va a completar su presentación. Nada, agradecerles por estar aquí, por la invitación. Definitivamente, como decía Ángela, algunos es Angie, entonces quizás cuando use Angie, use Ángela, será indistintamente, pero es definitivamente un placer poder compartir conocimientos. Nosotros lo que hacemos es eso en el día a día. Conocimientos que compartimos desde la lectura de la realidad, desde la lectura de los documentos, y buscamos con eso pues aportar un granito de arena a la mejora de la educación, no solo de nuestro país, República Dominicana, sino de otros países de la región. Y estoy totalmente convencido de que ustedes, cuando llegaba esta mañana, pasaba por la iglesia, estaba la celebración eucarística, han comenzado el día dando gracias a Dios, han comenzado el día volviendo a reconocer ese compromiso que tenemos como educadores, y en el caso de quienes están en esta mañana, como educadores católicos de nuestro país. La importante misión, el importante compromiso de transmitir valores, de trabajar con las familias, trabajar con los estudiantes. Para nosotros nada, es un placer, y en sentido particular también poder brindarles algunas ideas, algunas reflexiones, algunos datos que pueden sernos de utilidad para nuestro trabajo en el día a día y en esta segunda jornada de esta Semana de Educación Católica aquí en el Colegio Don Bosco. Gracias, Ernesto, y vamos a abordar este tema, educación dominicana, retos y desafíos. Vamos a partir de por qué es importante esto, para qué es lo que queremos. Yo creo que acá en esta sala, no importa si es educadora de inicial o educador de primaria, de secundaria, todos sabemos a quién servimos, a los niños y a las niñas de nuestro país. ¿A quién de esta sala le gusta trabajar con niños y con niñas? Se siente bien. Niños, niñas, jóvenes, muchas gracias por eso, bajen su mano. Lo que nosotros queremos desde el Instituto 512 y cada uno en nuestra misión personal de vida y recorrido por la educación es lograr que esos niños y esas niñas que respetamos, admiramos, por quien velamos sus derechos, tengan esta oportunidad. Una educación de calidad, llena de significado y que además sea para cada niña y para cada niño de República Dominicana, sin distinción. Una educación de calidad se traduce en muchas cosas que vamos a hablar
en breve, para poder situarnos en qué es eso de una educación de calidad. Pero estamos seguros de que la vida de un niño o de una niña cambia, se transforma para bien, cuando de punto de partida tiene una educación de calidad, cuando tiene una base sólida para poder armar, construir, diseñar lo que es su proyecto de vida. Esa base educativa que cada uno de nosotros puede ofrecerle, pues permite que ese proyecto de vida sea realidad, y en esa construcción y logro de proyecto de vida está también el bienestar de cada niño y de cada niña. Antes de pasar a lo próximo, yo voy a hacer una pregunta más importante. Todos aquí respondimos que nos gusta trabajar con niños, con niñas, con jóvenes, pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién tiene en su mente, en la punta de la lengua, en el centro de su corazón, un niño, una niña, un grupo de niños o niñas mucho más importantes en su vida que cualquier otro? Un hijo, un sobrino, un nieto, algún niño o niña. ¿Quién lo tiene por aquí? Un hermano, un primito, que sea más importante. Yo hago ese ejercicio. Yo tengo un grupito de niños más importantes que todos porque son más cercanos. Aquí de hecho tengo una fan que está en primera fila viéndome, de mis niñas favoritas. ¿Por qué hago el ejercicio? Porque servimos a todos los niños de República Dominicana. Pero para poder hacer este trabajo tengo que recordarme la educación que quiero para Paula, la educación que quiero para Francisco, la educación que quiero para esos nombres que tenemos en la punta de la lengua. Yo sé que Ernesto quiere una educación muy especial para su hija. Así la quise yo para mis hijas, que ya son mujeres adultas. Y cada uno de ustedes también tiene ese nombre. Y con ese nombre trabajamos para que la imagen de la educación que queremos para ese niño, para esa niña, sea la educación que le podamos brindar a todos por los que trabajamos. Entonces, para situarnos, pásala por favor. Para situarnos en qué vamos a abordar el día de hoy, pues hemos dividido la conversación en 3 grandes bloques. Un primer bloque que es conocer todas las consideraciones que tenemos que tener muy presentes para poder analizar la situación de la educación. Eso no es algo aislado, hay una construcción que va a respondernos cuál es la situación de la educación que estamos viviendo. Un segundo bloque que nos va a permitir situarnos más específicamente en la realidad de nuestra educación, República Dominicana. Y un tercer bloque, no menos importante, que es cómo miramos hacia el futuro con la realidad que tenemos. Nuestro sector educativo tiene retos importantes, oportunidades de mejoras y también tiene muchas fortalezas. Vamos a situarnos en todo lo que tenemos y vamos a cerrar la conversación con un toque de esperanza, mirando hacia el futuro y que cada uno de nosotros puede poner al servicio de la educación para que ese futuro se haga realidad. Entonces vamos a empezar explorando cuáles son esas consideraciones que debemos tener. En la primera lámina, pues nosotros, obviamente, como educadores medianos, ya no somos de los educadores jóvenes, pero estamos en el medio, pues nosotros le preguntamos primero a ChatGPT. ChatGPT, ¿qué tú crees que necesitamos ver y observar para poder hablar de cómo es la situación de un sistema educativo? Y nos dijo esto textualmente, que hay que pensar en la calidad de la enseñanza. Más adelante Ernesto va a abordar qué es calidad, visto desde la perspectiva del sistema educativo dominicano, que debemos garantizar accesibilidad e inclusión, que debemos tener un enfoque en desarrollo integral. El niño y la niña no solo aprende, sino que desarrolla competencias, sino que desarrolla valores, que se sitúa en un contexto. Eso significa un desarrollo integral, que debe haber una infraestructura adecuada para el aprendizaje, que debe haber innovación, adaptabilidad, que debe haber participación de la comunidad y que debe haber una equidad, un equilibrio, un balance en la inversión que se hace en educación. Para lo que nos sirve la inteligencia artificial, para no dar la espalda a la realidad que enfrentamos hoy y que nuestros estudiantes acceden constantemente a ella, nosotros tenemos una primera respuesta. A esa primera respuesta le colocamos nuestra conversación, nuestra reflexión y además nuestra experiencia, que son cosas que a veces la inteligencia artificial no tiene al 100%. Y por eso agregamos la siguiente lámina.
La foto a mí me encanta, es una escuela de uno de nuestros proyectos y refleja justamente lo que queremos posicionar. Nosotros, además, para pensar en el contexto de la educación, tenemos que conocer y pensar en un marco regulatorio. Cada escuela de nuestro país no puede actuar sola y de espalda al marco regulatorio que tenemos, pues debemos conocer nuestro lineamiento, leyes, reglas, para poder actuar de manera consonante con lo que es el servicio educativo de todos los niños y las niñas. Si recuerdan la primera frase, pues se recordarán que dijimos que queremos una educación de calidad y significado para cada niño y cada niña. El poder estar bajo un marco regulatorio nos asegura que nosotros vamos a poder caminar sobre la base de la oferta educativa, porque a veces podemos hacer cosas por encima de la base, pero nunca deberíamos estar por debajo de cuáles son las expectativas legales y nacionales de nuestra educación. Debemos estar también trabajando a partir de un currículo nacional aprobado. El currículo es muy importante. No importa si el currículo nuestro está en revisión, si tuvo una reducción a partir de la pandemia, si no se había revisado desde el 95, aunque ya tenemos un currículo bastante actualizado, si conocemos que el enfoque actual es por competencia. Todas esas cosas son importantes y son accesorias a la columna vertebral que representa el currículo nacional en un país. Yo escuché en una conferencia, y es una de las cosas que me ha despertado más la convicción y el interés sobre la relevancia de enmarcar nuestro trabajo a partir de nuestro currículo. Y es que una exministra de un país de Latinoamérica decía, el currículo de un país es el documento más importante después de la Constitución. Imagínense ustedes qué relevante es eso. No hay un documento más importante para regular nuestro país que nuestra Constitución dominicana. Y esta persona hacía una reflexión que a mí me pareció totalmente llena de luz, que decía, no hay nada más importante después de la Constitución que el lineamiento del ser humano y del ciudadano que se quiere construir para poder llevar adelante esa Constitución. Y ese ciudadano, ese perfil de ser humano está en nuestro currículo nacional, con lo cual, maestros y maestras, eso es un tesoro que tenemos a mano, pero también es una gran responsabilidad y un compromiso el poder llevar adelante eso tan relevante para nuestro país, para el perfil de personas que tenemos, para el futuro de nuestro país y los futuros líderes que tomarán decisiones incluso por nosotros. Además, agregamos a partir de nuestra conversación que hay que tener un conocimiento profundo del contexto. No podemos llevar todo igual a todas partes, por eso lo siguiente que es la formación docente. Es decir, tenemos material, un marco regulatorio, un currículo, pero somos profesionales de la educación que nos formamos continuamente y somos capaces de profundizar e interiorizar cuáles son los ajustes que requiere mi contexto, mi grupo de estudiantes, las realidades a las que me enfrento para yo poder ofrecer un servicio de calidad. También necesitamos una evaluación continua, la oficial que tenemos a nivel país y también la que hacemos en nuestra escuela. Y esa evaluación nos permite el último punto, que es tomar decisiones basadas en evidencia. Es decir, cuando yo decido hacer un ajuste a mi planificación, a mis actividades, a mi propuesta, lo hago a partir de los hallazgos que tengo en relación a los aprendizajes de mis estudiantes. Fíjense qué interesante para situarnos el poder tener acceso a lo moderno, tener una primera respuesta, el poder tener acceso a el hecho de ser colegas, de estar interesados por los mismos temas, hablar y profundizar, y el hecho de tener la competencia desarrollada a través de la profesionalización continua para poder aterrizar aquí. Quería hacer ese paréntesis porque es una forma interesante de trabajo que podemos poner en práctica. Entonces, a partir de esto, la siguiente, por favor. Voy a parar acá y voy a dar la palabra a Ernesto, pero colocamos este mapa, que algunos de ustedes lo habían visto. ¿Me dicen sí? Me lo dicen con la cabeza, perfecto. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible. Y específicamente el objetivo número 4 se centra en lo que es una educación de calidad.
Fíjense que en el contexto de los 3 bloques que vamos a trabajar, nos estamos situando en cuáles cosas vamos a ver para saber cómo estamos y qué podemos mejorar, pero no podemos hacerlo sin reconocer que pertenecemos a un marco global. Es decir, República Dominicana, por pequeño país que sea, por pequeño sistema que tenga en comparación a países y potencias del mundo, no se encuentra solo, se encuentra en un marco global. Y ese marco global y esos compromisos globales que hacemos como país, hay que conocerlos para también articular nuestra oferta educativa con ello. Entonces, viendo lo que ha planteado Ángela hasta el momento, sería bueno poder, en las notas que vamos tomando, identificar cuáles son los retos y desafíos de mi centro educativo. Que cada vez hay que bajarlo, ¿verdad?, a la realidad del contexto. Ese conocimiento profundo del contexto que nos va a permitir tomar decisiones para la mejora educativa. Yo regreso solamente un momento a las 2 anteriores para que vayamos viendo cómo está mi centro educativo, mi colegio, mi escuela, con relación a cada uno de estos elementos que pueden convertirse incluso en indicadores a ser monitoreados a lo largo del año escolar que va a comenzar. ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Y a qué nos vamos a comprometer durante este año a trabajar? Recordando que las pequeñas mejoras que vayamos realizando pueden darnos unos resultados inesperados al final del periodo. Entonces, mirando esto, ¿dónde está mi centro educativo? ¿Dónde tengo que poner los énfasis? Puede que mi centro tenga profesores, docentes muy bien formados, sin embargo no están llegando todos los estudiantes que deberían llegar, se están quedando fuera o están en riesgo de deserción. ¿Qué tanto me estoy acercando a esa realidad de esas familias? ¿Qué tanto estoy mejorando en la medida de lo posible la infraestructura que tenemos? El clima que se da en los ambientes de interrelación dentro del centro educativo. ¿Cómo está todo el entendimiento del currículo, su adecuación? ¿Cómo está la implementación de todo el marco regulatorio? ¿Conocen mis docentes ese marco regulatorio? Las nuevas ordenanzas, cómo está establecido todo el proceso, por ejemplo, de evaluación de los aprendizajes, cómo se debe ir dando, esas reflexiones que se van dando en los grupos pedagógicos, las comunidades de aprendizaje, las reuniones entre docentes a nivel formal, nivel informal dentro del centro educativo. Ya entrando con los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo de desarrollo sostenible número 4 establece educación de calidad para todos y todas. Educación de calidad. Y dentro del objetivo 4 hay subobjetivos que van diciendo lo que se espera alcanzar para el año 2030, que es la meta. Dado que los objetivos de desarrollo sostenible se establecieron a partir del 2015, un término de 15 años, para ver nuevos avances con relación a los anteriores, los objetivos de desarrollo del milenio, que era del 2000 a 2015. Son compromisos que establecen los países, adoptan esos compromisos y van trabajando hacia el logro de los mismos. En este sentido, por ejemplo, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria. No podemos estar tranquilos, tranquilas, si nuestros estudiantes en nuestras comunidades no logran completar la primaria y la secundaria. Y eso implica de paso también la educación inicial, atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad. Lo siguiente es que tengan acceso igualitario a una formación técnica, profesional y superior de calidad. Y además, aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, al trabajo decente y el emprendimiento. Ahí no están todos los subobjetivos del objetivo número 4. Trajimos algunos solamente para recordar que tenemos un marco de acción amplio que nos permite, ¿verdad?, decidir qué hacer en nuestro colegio o en nuestra escuela para que mejoren los aprendizajes. El Banco Mundial es uno de los actores que a nivel internacional establecen algunos marcos de acción para la educación. A raíz de la pandemia COVID-19, que todos y todas vivimos de una forma u otra,
se establecieron unos informes junto con UNESCO, junto con UNICEF, en el cual recopilaban, ¿verdad?, cuál era la realidad de la educación en los países de la región de Latinoamérica y el Caribe, incluyendo República Dominicana. Como parte de las acciones a desarrollar, planteaban dentro de los retos, de los desafíos que tenían los gobiernos y los centros educativos de manera particular, establecieron como qué cosas sí o sí debería existir para que la educación sea realmente para todos y todas. Y hay 5 elementos entonces aquí. Por ejemplo, una educación que prepara y motiva a los alumnos para aprender. Un segundo elemento es que los docentes de todos los niveles son eficaces y valorados. Y eso, por ejemplo, incluye que sea una profesión meritocrática, que quienes estén en las aulas sean realmente quienes tienen el llamado, la vocación para la enseñanza, pero también quienes son los mejores en la profesión para los estudiantes, porque queremos que, dado lo que implica la educación, dado lo que implica para una sociedad, como decía Ángela sobre el currículum, queremos que tengamos o queremos tener en las aulas los mejores docentes de lengua española, de matemática, de ciencia. Y para eso tenemos que esforzarnos en ayudar a que esos lleguen, a que desarrollen esas competencias a lo largo de toda la carrera profesional. Desarrollo profesional continuo en la escuela. Qué importante es desarrollar esos espacios formales, no formales, de distintos temas, pero sobre todo de los temas relacionados con la profesión docente, y mantenernos actualizados y ayudar a nuestros docentes a mantenerse actualizados y al equipo de gestión a mantenerse actualizado. Lo otro dice, las aulas están equipadas para el aprendizaje, las escuelas son espacios seguros e inclusivos y los sistemas de educación están bien administrados. Y aquí se pone énfasis en el tema del monitoreo. Cada vez hablamos más de la toma de decisiones basada en evidencia. Un docente en su aula, y ustedes lo saben, son docentes, debe poder tomar esas decisiones viendo la trayectoria de cada uno de sus estudiantes, haciendo agrupaciones de sus estudiantes por perfiles similares en cuanto a la obtención, ¿verdad?, de avances en el desarrollo de las competencias fundamentales y específicas. Y tenemos que trabajar en eso cada día, sentarnos a ver quiénes están en un proceso más avanzado, quiénes están quedándose más rezagados y luego los que están también en el medio. ¿Cuál es la condición de cada uno de esos que están más avanzados? Quizás hay elementos fuera de la escuela que están ayudando a que avancen más, frente a aquellos que se están quedando rezagados, que posiblemente tengan una condición socioeconómica diferente, tengan una condición de vida familiar diferente, hayan elementos culturales, expectativas dentro de la familia distintas a los que están más avanzados. Entonces, ¿cómo tenemos que ir monitoreando desde el aula, el centro educativo, el distrito, la regional y todo el país para decir dónde colocar los recursos, dónde enviar a los docentes, qué elementos tenemos que agregar para ayudar a desarrollar más nuestra educación? Además de esto, ¿verdad?, algo que no debemos perder de vista, y esto está en este informe, es un concepto que se utiliza cada vez más al momento de hablar de la calidad de la educación, de la calidad de los aprendizajes. Estamos hablando del concepto de pobreza de aprendizaje. Pobreza de aprendizaje. ¿Quiénes aquí tienen un hijo o una hija, un nieto, una nieta, un sobrino o sobrina que tenga 10 años? ¿Quiénes? Levanta, 10 años. Entonces imagínense ese niño, esa niña. El concepto de pobreza de aprendizaje lo que establece es que un niño o una niña con 10 años no es capaz de leer y comprender un texto simple. Eso es lo que significa el concepto de pobreza de aprendizaje. Un niño o una niña que a los 10 años no es capaz de leer y comprender un texto simple. Eso tiene repercusiones para la vida, ¿cierto? Cuando una persona no ha logrado a una cierta edad desarrollar cuestiones básicas, fundamentales para la vida, lo que viene a continuación en su vida, ¿qué es?
todo el riesgo en el que se pone en su trayectoria de aprendizaje, pero también de vida, de proyecto de vida, como muy bien decía Ángela antes. Concepto de pobreza de aprendizaje. Cómo la pandemia del COVID-19 se estableció que podría incrementar esa situación, dado los cierres que se dieron en las escuelas, la cantidad de días sin asistir y luego cómo se dio el proceso de enseñanza-aprendizaje, que en algunos casos fue muy bueno, en nuestro país también, en otros casos fue muy deficiente. ¿Cuál situación tengo entonces en mi escuela? ¿Cuál situación tengo en mi colegio actualmente? Tenemos que entender eso, acercarnos porque es un reto importante. Cada vez que un niño o una niña no logra superar, se compromete su futuro, el de su familia, el de su comunidad, el de toda la sociedad, el de todo el país. Entonces, mi compromiso, mi responsabilidad primera tiene que ser en ayudar a que mis estudiantes, todas, puedan avanzar. Por eso los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por eso todos estos informes que nos van diciendo hacia dónde debemos estar poniendo la mirada y qué énfasis debemos estar haciendo. ¿De acuerdo? Entonces pasamos al segundo bloque, muy interesante, situarnos en el marco global y dentro del marco global, como bien decía Ernesto, recordar que todos vivimos una pandemia. Guardando la distancia de todo el sufrimiento que causó la pandemia, las muertes, la adversidad, la crisis económica y la crisis de aprendizaje, lo cierto es también que al haber sido una pandemia global, pues nos colocó a todos en el lugar de la resiliencia, de la búsqueda de soluciones, de incluso la innovación. Y aprendimos mucho. Aquí en esta sala, dígame alguien que no haya aprendido a mejorar sus habilidades de manejo de la tecnología en la pandemia. Muchos aprendimos y mejoramos ese uso. Cosas que pensábamos que no íbamos a hacer y que no eran necesarias, pues no vimos otra alternativa. Y en el mejor de los casos, para seguir situándonos correctamente en un marco global, pues no debemos darle la espalda porque se acabó la pandemia. Son competencias que adquirimos que debemos seguir fortaleciendo. Si nos movemos a la realidad actual de República Dominicana, no es ajena a lo que Ernesto ha abordado del marco global. Solo vamos a poner unos anteojos más específicos a la situación de nuestro país. A veces, cuando entramos a los datos y a las estadísticas de nuestro país, podría parecer desalentador. Uno escucha expresiones como que tanto trabajo para nada, mira lo mal que estamos con tanto esfuerzo que se hace. Tenemos mucha presión los que somos del sistema educativo de tanta inversión en educación y como quiera no hay buenos resultados, ¿verdad que sí? Escuchamos esto constantemente y parece que estamos arropados de mucha presión y mucho negativismo. La situación en el contexto dominicano es la que es. Lo importante es conocerla, poder reflexionarla profundamente, poder estar muy actualizado de qué se está haciendo y qué se puede hacer, pero lo más importante es saber cuál es el siguiente paso que tenemos que dar, porque no debemos sentarnos a ver la información. Lo que debemos hacer es, con la reflexión y conocimiento profundo de nuestro contexto, saber dónde estoy yo en esa situación y cuánto yo puedo aportar a través de mi trabajo. Entonces, si miramos lo del concepto de pobreza de aprendizaje que decíamos antes y vemos la realidad de la región, tenemos que situar a República Dominicana dentro de esta región. Convivimos con otros países, compartimos con otros países y de alguna forma también competimos con otros países. Y tenemos que saber lo que hacemos hoy, las repercusiones que va a tener para el futuro. Cuando miramos el concepto de pobreza de aprendizaje y vemos el promedio de la región de América Latina y el Caribe, se establece que 5 de cada 10 niños y niñas, ¿verdad?, no logran leer y comprender un texto simple. En el caso de República Dominicana estamos en una situación que tenemos que poner mucha atención, porque es una situación crítica y la tenemos muy presente. Yo le voy a traer ahora otro dato, otra información. No voy a abrumar, y no es nuestra idea, pero sí el llamado de atención a que es un compromiso y una tarea urgente e impostergable. 8 de cada 10
niños y niñas en la edad de 10 años no son capaces de leer y comprender un texto simple. Puede ser que no sea la realidad de su escuela, pero sí posiblemente de la comunidad donde usted trabaje. Y la escuela donde usted trabaja, en su colegio, no debe estar ajena a la situación de la comunidad. Imagínense esto cómo se va acumulando con los años y luego tenemos familias y comunidades donde esta situación es crítica y es grave y se compromete el futuro de la siguiente generación. Entonces, si miramos esto, podemos verlo también de otra forma, que es cuando miramos los resultados, por ejemplo, de la evaluación de PISA, ¿verdad? Esta evaluación que se hace a nivel internacional y donde República Dominicana de forma valiente y responsable participa cada vez para ir viendo qué más hacer, qué más hacer, qué más hacer. Algunos dicen, bueno, pero es que siempre quedamos al final. Y es que usted mejora, pero los demás buscan también mejorar. Y del esfuerzo es toda vez mejorar, con relación a sí mismo, con relación a los demás. Pero aquí hay algo que uno podría decir, eso no pasa en mi escuela, eso no pasa en mi colegio. Mi colegio tiene, ¿verdad?, un avance superior, significativo, es de otra categoría. Pero si ponemos a mirar lo que pasa acá, por ejemplo, en los estudiantes más ricos, los más pobres, el gris es los más ricos, el amarillo es los más pobres, los estudiantes más ricos de República Dominicana quedan por debajo de los estudiantes de países como Chile, los más pobres, por ejemplo. Un estudiante de los más ricos de República Dominicana en las evaluaciones como PISA termina sacando 390 puntos frente a estudiantes más pobres de otros países que terminan sacando 409 puntos. No es para darnos golpes, no es para, ¿verdad?, de pecho o para darnos latigazos, es solamente entender que esta realidad está ahí presente y que nosotros tenemos la posibilidad de hacer cambios y acelerar los cambios. Tenemos que trabajar para convertirnos en catalizadores de los cambios y no nos podemos dormir tranquilos cada noche, ¿verdad?, sin hacer acto de conciencia de dónde estamos y a dónde estamos llevando a nuestros estudiantes. Pongo quizás un último dato acá para no olvidarlo. La evaluación diagnóstica de tercero de primaria, que es antes de esos 10 años. En el año 2017 se hizo la primera medición, el año pasado se tuvo la segunda. Estaba revisando esta mañana los datos de la primera del 2017 y esto debe estar inscrito, incluso hasta tatuado en alguna parte de nuestro cuerpo para recordarlo. Solamente el 12%, es decir, 1 de cada 10 estudiantes, consistente con lo que acabamos de decir acá, 1 de cada 10 estudiantes en tercero de primaria, en esa evaluación de lengua española, 1 de cada 10 estaba en el nivel satisfactorio, que significa tener las competencias específicas para la lengua española del primer ciclo de primaria. 1 de cada 10. Y usted dirá, pero yo no estoy en una escuela pública, yo estoy en un colegio privado. En el sector privado, la diferencia fue solamente no 1, sino 2 estudiantes de cada 10 que asisten a colegios privados en nuestro país. Entonces, cuando uno mira, uno dice, ¿qué estamos haciendo y qué podemos hacer? Y es interesante, y vamos cerrando el segundo bloque combinado con entrar al siguiente, que es qué podemos hacer y cómo miramos al futuro. Estos datos son muy interesantes, no para tirar la toalla. A mí me dicen que el día que vaya a tirar la toalla sea solo en la playa y sea momentáneamente, porque el que se compromete con este sector, no tenemos tiempo de descanso. El momento es hoy, no hay tiempo para mañana. El tiempo de los niños y de las niñas es hoy y no podemos ni perderlo ni hacérselos perder. Cuando vemos los datos, podríamos decir, eso está tan mal que no hay nada que hacer, o podríamos decir, en mi grupo no vamos a sumar a ese indicador negativo. Antes, en la última década y también después de la pandemia, se han tomado decisiones importantes y en términos de evaluación, pues se ha ampliado todo lo que es un proceso de evaluación continua que nos da información. La evaluación sola no sirve de nada. Lo que sirve de la evaluación es qué hacemos después de tener la información.
Todas estas evaluaciones nos sitúan en una realidad que amerita una acción. Y si las cosas no han funcionado hasta el momento, hay que cambiar. No podemos tener éxitos o lograr cambios haciendo siempre lo mismo. Por eso tomamos esta frase que dice, no pretendamos que las cosas cambien si hacemos siempre lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progreso. Nosotros le llamamos crisis al contexto de pandemia de COVID-19, pero señoras y señores, los resultados educativos siguen siendo una crisis, con lo cual sigue siendo una oportunidad para crear, para innovar, para hacer propuestas y para mejorar. Por eso dice que la creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis donde nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Lo dijo Einstein, que fue un gran inventor que conocemos todo y lo dijo con una sabiduría de hace cientos de años. Entonces, situarnos en la crisis lo único que nos permite es reconocer que como profesionales de la educación, nosotros sí tenemos disponibles estas competencias, la creatividad, la inventiva, la reflexión, para tomar decisiones oportunas e ir haciendo cambios por nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, hacemos estas dos preguntas y tomamos un segundo para reflexionar. ¿Qué es lo que nosotros esperamos del sistema educativo? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la educación que queremos para ese niño? Yo quiero que ahora en voz alta ustedes digan el nombre de ese niño o de esa niña. ¿Cuál es la educación que quiero para Paula? Díganlo en voz alta todos juntos y pónganle nombre a ese niño o a esa niña que usted tiene en su mente. ¿Cuál es la educación que quiero para? Muy bien. Y entonces, a partir de reflexionar sobre estas dos preguntas, sin olvidar que la primera pregunta no es una demanda hacia el sistema educativo, de la cual yo me salgo, porque yo soy parte del sistema educativo. Con lo cual, cuando yo me pregunto qué es lo que esperamos del sistema educativo, yo también debo responder qué el sistema educativo espera de mí, cuál es mi parte, qué es lo que yo aporto para la mejora continua de ese sistema educativo. Y entonces, para caracterizar un poco, y por eso busqué mi celular, tengo unos datos aquí, y antes de pasar a un esquema muy importante nuestro, que Ernesto les va a comentar, recordar lo siguiente. En nuestro país hay 10.544 escuelas públicas, privadas y semioficiales. Un número muy importante, 10.544. Cada uno de ustedes es un número en ese 10.544. Cada uno de ustedes es parte de una de esas 10.544 escuelas. Además, tenemos 366.382 estudiantes del nivel oficial debidamente registrados. Y tenemos 1.154.130 estudiantes del nivel primario debidamente registrados. Y tenemos 74.656 estudiantes del nivel secundario en sus diversas modalidades debidamente registrados. Yo quise traer estos datos que vamos a agregar en la presentación antes de compartirles para que la tengan completa, pero quise agregar estos datos porque cuando vamos sumando llegamos al número. Entonces, cuando yo hago esa suma, yo digo, yo trabajo en el Colegio Don Bosco y yo tengo 5 secciones de estudiantes de secundaria y cada una de mis 5 secciones tiene 40 estudiantes. ¿Cuánto es eso? 5 por 40. Ya ahí hay 200 estudiantes de secundaria de esos 74.000. ¿Qué estoy haciendo yo como docente de una de las 10.000 escuelas por mis 200 estudiantes que forman parte de los 74.000? Y cada uno de ustedes puede hacer el ejercicio, si son de inicial, si son de primaria, si son de secundaria, porque no es sencillo. Y ahí yo voy a ser justa, pero además quisiera como ser transparente. Parecería sencillo sentarme y decir, lo mío nada más son 200, esto está muy mal, yo sola no voy a cambiar nada.
y me siento en una esquina cruzada de brazos y no hago nada. Eso es mentira, que es sencillo. Porque yo tengo un fuego en el corazón que no me permite estar tranquila con esa decisión. Con lo cual, empezar a pensar en nuestra victoria inmediata, que es transformar mi aula de clases y mi escuela, y con eso sumar a la transformación de mi distrito. Esas victorias tempranas, inmediatas, me permiten ver una luz del otro lado de estos datos que Ernesto acaba de presentar. Pero es en nuestra decisión, en nuestra intención, en la planificación, en el acceso a información, en la reflexión, en la consulta entre colegas, que vamos a poder lograr dar ese paso de gigantes que nuestra educación necesita y que cada niño y cada niña merece. Bien. Durante muchos años estuvimos muy enfocados a temas de acceso de los niños y las niñas al sistema educativo, a la cobertura. Y esa cobertura nos llevó a construir aulas y que los niños y las niñas ingresaran. Ahora, ¿qué pasa después en las aulas? El tema de la calidad de la educación. No solo debe ser una educación que sea accesible y asequible para la familia, una educación que se adapte y una educación, además, que contribuya al aprendizaje, que no es sino lo más importante que debemos tener en cuenta. Sea la mejor o la peor infraestructura. Al final del día, lo que demandan las familias, lo que demandan los estudiantes es aprendizaje. Aprender lo que necesito para la vida. Y en nuestro país, por si no lo conocen, hay un modelo de calidad de la educación. Quizás si lo empezamos a acercar, ya desde el 2006, se ha mantenido porque no pasa el contenido que hay en el mismo. Si lo empezamos a adoptar o conocer, fortalecer, profundizar en nuestro centro, simplemente caminemos un poco más allá de la parte que tiene que ver con la cobertura, con el acceso. Tú como docente, yo como docente, como directivo escolar, tenemos que conocer estos esquemas. El modelo de calidad de República Dominicana plantea que la calidad se basa en todos estos componentes que aparecen acá, donde actores, personas son claves, perfiles son claves para el logro de aprendizaje en los estudiantes. A veces la escuela lo pone todo el énfasis en la familia y la mirada es hacia afuera. Son los padres, las madres, los tutores, los cuidadores primarios, quienes no colaboran, no contribuyen a que sus hijos e hijas aprendan. Y la mirada se mantiene hacia afuera y la responsabilidad se coloca afuera. Sin embargo, en la escuela hay unos actores que tenemos una gran responsabilidad, que son los docentes, que son el equipo directivo, el equipo de gestión. Y estos docentes y este equipo de gestión o liderazgo escolar debe desarrollar competencias para hacer su trabajo de manera efectiva. La calidad de los aprendizajes de los estudiantes pasa por la calidad de sus docentes, en primer lugar. En primer lugar. Y ese es un reto y un desafío que tenemos en nuestro país. Una discusión pública, pero también una discusión que debemos llevar al plano privado. ¿Qué docentes, así como hablaba Ángela, qué educación queremos para cada uno de los niños que mencionamos? ¿Qué docentes necesitamos para ello? ¿Qué docentes tenemos? ¿Qué docentes somos? ¿Y en cuáles queremos convertirnos? Y si usted está en la mitad de la carrera profesional, tiene la oportunidad de hacerlo. Es el mejor momento cuando uno está en la mitad de la carrera de replantearse cosas. Uno lo hace en la vida. A la mitad de la vida uno se replantea sus opciones fundamentales. Lo mismo debe ser en el caso de un educador o educadora. Desarrollar competencias profesionales, competencias que van desde las cuestiones actitudinales, las cuestiones emocionales, interpersonales, pero también las cuestiones que tienen que ver con la profesión. Reinventarse, volver a las aulas. ¿Dónde tengo que desarrollar mejor capacidad, aumentar capacidad para servir mejor y lograr aprendizaje de calidad? Visión y estrategia. Mi centro educativo tiene claro
para qué está enseñando, cómo está enseñando y a quiénes está enseñando. Hacer eso va a ayudar a decir, aquí educamos para, y educamos a quienes, a tales, para tal cosa, y lo hacemos de tal manera. Entonces, establecer claridad en eso, con un proyecto educativo de centro que todos conozcan, con un plan anual de clases, con un POA que se establece y que se va ejecutando, con un plan de mejora educativa, con el cual nos comprometemos a ir implementando, monitoreando, actualizando. Todos como comunidad, a una, para lograr lo que nos proponemos. Y luego, todo lo que tiene que ver con el soporte para que esto funcione. El soporte administrativo, el soporte de las congregaciones, en los casos que seamos de congregaciones, el soporte del Ministerio de Educación. Todo eso hace el sistema, el modelo de calidad educativa. Y eso lleva a realizar diagnósticos, a planificar, a implementar y a evaluar. Todo el tiempo, buscando la mejora continua. La mejora continua, diagnóstico, planificación, implementación, evaluación, diagnóstico, planificación, implementación, evaluación. Lo puedo hacer en mi aula, lo puedo hacer en mi centro educativo. Son cosas sencillas, son cosas simples, están establecidas y lo tenemos y a veces decimos, pero yo he visto eso y el libro tiene una portada de ese mismo color y nunca le he puesto la mano o me toca refrescarlo. Hay establecido estas cosas que son manuales de jugada, como cuando vamos a jugar basquetbol o fútbol o béisbol. Hay manuales de jugada que nos dan la oportunidad de avanzar a lograr lo que nos proponemos ahora y de cara al futuro. Y ya entrando al final, último bloque, y usando los 10 minutos que nos quedan, vamos a mirar un poco hacia el futuro, pero Ernesto va a comentar y les vamos a dejar esta presentación, ¿qué necesitamos nosotros como profesionales de la educación para tener las herramientas necesarias para que esa mirada al futuro no solamente sea interesante y apasionante y retadora, sino que sea concreta y que podamos realmente obtener los resultados de cada uno de los objetivos que nos proponemos? Si cada una de nosotros nos unimos a partir de este tipo de reflexiones, de toda esta semana, los aprendizajes, y empezamos a decir, ¿qué más de esto podemos hacer? Las cosas van a empezar a cambiar. El futuro es ya. El futuro está ocurriendo a medida que vamos avanzando en esta conferencia. El futuro lleva unos desafíos y lo demanda el mundo. A veces nos decimos, no, es que estamos preparando a los estudiantes para el mercado de trabajo. No, es para el mundo en el que ellos van a vivir, que no es el mundo en el que nosotros vamos a vivir. Creo que no voy a estar aquí en el 2100. Pero estoy preparando estudiantes ahora y la siguiente generación para ese momento en que nosotros no vamos a estar. Entonces tengo que mirar, ¿qué le están demandando la sociedad actual? ¿Qué está demandando un mundo que es volátil, que es complejo, que es incierto, que es ambiguo? Un mundo donde los cambios se van dando a una velocidad vertiginosa y no los podemos controlar. ¿Cuánta inquietud hay a veces en nuestros corazones por no poder ver, estando en un espacio así, nuestro celular, la última actualización, quién publicó qué? ¿Cómo eso nos ha ido cambiando la existencia? ¿Cómo asumir esos desafíos, todos los desafíos del mundo digital en nuestras aulas? Todos los riesgos, también todas las oportunidades. Pensemos ahora en oportunidades que tiene un estudiante en República Dominicana, acá, donde quiera que lo ubiquemos y podríamos llevarlo hacia el futuro. El Foro Económico Mundial se reúne todos los años y establece análisis donde se reúnen gobiernos, empresarios, políticos, ¿verdad? Naciones Unidas, y establece, dice, ¿qué cosas tenemos que enseñarle a la gente para poder avanzar, triunfar y tener una buena vida o una vida buena en el mundo actual? Y hay una consistencia, cada vez se van estableciendo medidas para cada 5 años.
y miren para el 2025, aunque está en inglés, van apareciendo como prioridad el desarrollo del pensamiento crítico, por ejemplo. El aprendizaje activo, la resolución de problemas, la innovación. Si empezamos a trabajar y desarrollar más y más y más eso en nuestras escuelas, estaremos contribuyendo al desarrollo de las personas y al desarrollo de la sociedad para abrazar todos estos desafíos. Tomémoslo en cuenta. Siguen siendo fundamentales. Desarrollo, y eso está en las competencias fundamentales: pensamiento crítico, creativo y lógico, resolución de problemas, competencia ética y ciudadana, competencia de salud y medio ambiente. Las de comunicación siguen siendo críticas y está establecido. Y no es algo, un invento de República Dominicana y que se estableció en el currículo de República Dominicana. Es que el mundo hacia donde está yendo lo demanda. Lo necesitamos, lo necesitan nuestros estudiantes. Y aquí, casi para concluir esta parte, dejar este esquema. Este esquema es del 2013, ni siquiera es del año pasado, es 2013. Y fue un grupo que se estableció cómo sería la escuela del futuro. Y algo que aprendimos con la pandemia del COVID-19 está aquí. Y con la pandemia del COVID-19 aprendimos que la escuela está no en Don Bosco, está en cada casa de los estudiantes. Cada habitación, cada sala, cada cocina se convirtió en el Colegio Don Bosco o el Colegio San Judas Tadeo o cualquier centro donde ustedes vengan, porque la educación se devolvió a la casa. Y en el futuro lo que se dice es cada vez más, la educación va a tener un modelo híbrido. Va a haber presencialidad, pero va a haber virtualidad. Y el aprendizaje irá en el bolsillo de cada persona, de cada estudiante. Entregamos tabletas, entregamos computadoras, tenemos celulares, tenemos acceso a internet. Y a medida que se abarata y se hace amplio el acceso, en esa misma medida la educación va cambiando. Se está incorporando la inteligencia artificial y usted puede empezar a decidir ya qué cosas ponerle énfasis, atención y estudiar y tener distintas salidas a la educación. Entonces lo que te pone este esquema es que el aprendizaje va a estar en distintos lugares, distintas plataformas, docentes van a estar en distintos lugares del país, del mundo, y un mismo docente podrá enseñar por medio de la tecnología a cientos de estudiantes. Hay realidades que están cambiando, hay oportunidades que están aquí dentro y lo estamos teniendo más pronto de lo que nos imaginamos. Esto ya dije, fue en el 2013 establecido y lo estamos viviendo hoy día y lo vamos a seguir viendo. Y nuestros centros pueden contribuir a estos cambios, a la adopción de la tecnología de forma inteligente, a un uso que ayude a los estudiantes a crecer, a desarrollarse y a ser mejores personas. No olvidemos que tenemos la oportunidad de crear ecosistemas educativos sostenibles. ¿Por qué ecosistemas? Porque la escuela no es solo el espacio de este lugar. La escuela es la ciudad. Aquí cerca hay una biblioteca. Aquí cerca está el Palacio Nacional, las oficinas gubernamentales. En la medida que los estudiantes salen y aprenden y se relacionan, está la parroquia, conocen distintos espacios de aprendizaje y desarrollan en ellos y ponen en práctica las competencias. Estamos teniendo un ecosistema que se hace más amplio que el salón de clase, que la escuela. El barrio es un espacio de aprendizaje que deberíamos desarrollar y fortalecer. Ecosistemas sostenibles centrados en el aprendizaje para la vida y en todos subrayamos de todos y todas los estudiantes. Todos los que están fuera, los que están en riesgo, los que entran y salen y tenemos que salir a buscarlo. Ojalá y nosotros cada vez más tengamos eso en cuenta. Y cerramos con una reflexión. La foto me encanta porque me gusta ver el futuro con ojos de niño, con la ilusión que tienen nuestros niños y nuestras niñas, que ojalá podamos conservarlo todos los maestros y las maestras. Y esta frase también esperanzadora pero retadora nos lleva a seguir reflexionando.
Solo tenemos una oportunidad para preparar a nuestros hijos e hijas para un futuro que ninguno de nosotros puede predecir. Entonces, ¿qué pensamos hacer con esta oportunidad? Como decía Ernesto, fíjense el esquema del 2013, cómo lo vemos reflejado en el día de hoy y cuánto nos falta por cubrir un esquema que se proyectaba en el 2013. ¿Qué estamos haciendo para poder garantizar esa educación a nuestros hijos, a nuestros estudiantes? Quiero cerrar leyendo un breve fragmento de este libro. Alguien habló de nosotros, de Irene Vallejo, que ojalá la conozcan. Es una autora de estos tiempos. Y dice lo siguiente. El capítulo se llama Un incómodo problema. Y dice: al intentar cumplir su misión, los padres dudan. Eso es seguro. Resulta complicado decidir cuándo conviene transigir y cuándo conviene la disciplina. Educar a los hijos no es un juego, son los hijos que están en juego. Y yo le tomé la palabra a Irene Vallejo y dije, educar a nuestros estudiantes no es un juego, son nuestros estudiantes que están en juego. Cuando continúa el capítulo, que ojalá tengan la oportunidad de leer este libro, Irene Vallejo lo que comenta es sobre la vida del emperador Marco Aurelio, que seguramente muchos de ustedes conocen en la historia o en alguna película, en El Gladiador, habrán conocido algo de Marco Aurelio. Marco Aurelio tuvo un hijo que debía ser el heredero de todo su trayecto, de todo ese valor que agregó. Marco Aurelio nos sirve de inspiración a través de sus meditaciones. Sin embargo, en este capítulo relata el sufrimiento y el pesar y el reclamo propio que tuvo Marco Aurelio toda la vida por el comportamiento de su hijo Cómodo, porque no fue capaz de forjar en Cómodo esa persona que debía seguir todo el trayecto que él había vivido. Y en Meditaciones, Marco Aurelio se confiesa y admite que hubo momentos donde tuvo que tomar decisiones, pero como pasaba tanto tiempo fuera, en batalla y fuera del imperio, pues dejaba a Cómodo y cuando volvía se daba cuenta que su actitud, sus valores, sus comportamientos empeoraban en lugar de mejorar. Y en Meditaciones confiesa que cuando debemos tomar una acción con un niño, con una niña, en nuestro caso una acción de aprendizaje, una intervención de aprendizaje, en el caso de lo que somos padres, una corrección oportuna. Cuando es el momento, no se puede dejar para después, hay que hacerlo en lo inmediato. Y si no lo hacemos y los resultados son como el que Marco Aurelio tuvo como Cómodo, el reclamo es a nosotros mismos, porque los que fallamos somos nosotros. Me pareció una reflexión oportuna para este espacio. Concluyendo y retomando el tema de las competencias, solo compartirles, esta presentación se le va a entregar a todos, pero compartirles que para desarrollar competencias, que afortunadamente nuestro currículo nacional se enmarca en competencias que coinciden con las que se declaran, no solo en la región, sino en el mundo. Nosotros también, como profesionales de la educación, debemos estar constantemente actualizando, profundizando y fortaleciendo nuestras competencias. No siempre vamos a estar en un espacio como este o nos van a invitar a una actividad formativa. Nos toca autogestionar también nuestro propio desarrollo. Nos toca tomar decisiones oportunas, conociéndonos mejor que nadie. ¿Qué debo fortalecer? Yo tengo debilidad de comunicación. ¿Cómo lo fortalezco? Yo tengo una oportunidad de mejora en manejo de grupo. ¿Cómo lo fortalezco? Es la autogestión y la convicción intencional de ese profesional que quiero llegar a ser, que nos lleva siempre a más. Y muy humildemente le compartimos lo que nosotros tenemos a disposición de la comunidad educativa. A través de este código QR podrían entrar a nuestra página y ver todo lo que hacemos. Hay muchas cosas que hacemos, puedes poner la siguiente, por favor, que la hacemos que son de libre acceso. Esta es una publicación diaria que reciben en su correo electrónico, que es una reflexión u orientación para el trabajo.
Y esto es totalmente gratuito, lleva su correo y lo puede leer o escuchar en 3 minutos. Y es una renovación de ese profesional que soy. Si ustedes se registran, lo único que va a pasar es que todos los días van a recibir un tip y ese tip va a poder fortalecer y orientar su trabajo. Adicional a esto, tenemos también nuestro canal de YouTube. Solamente coloqué algunas de las cosas que tenemos. En ese canal de YouTube hay conferencias, charlas, clases demostrativas para los diferentes grados académicos. Si están en una clase que se les está complicando posiblemente, acá pueden encontrar ideas para mejorar su planificación, su práctica educativa. Y tanto los tips como el libre acceso que tenemos en el canal de YouTube permiten que también se puedan hacer encuentros, reflexiones pedagógicas, compartir por WhatsApp y seguir creciendo como comunidad educativa. Finalmente, compartir que tenemos nuestro perfil de Instagram, que la mayoría de ustedes tienen, y lo hacemos no solo informativo, sino que también colocamos piezas formativas. Es decir, que muy rápidamente, adecuado a nuestra realidad, en un contexto dominicano, pueden encontrar esas perlas de conocimiento que lo único que permiten es seguir creciendo y construyendo como comunidad. Nosotros lo hacemos con mucho compromiso, además muy ilusionados de que mientras más personas se suman, mejor va a ser nuestra educación, porque necesitamos todo un batallón para poder transformar nuestra educación. No es uno solo de nosotros que lo hará, es la suma de todos juntos donde somos más fuertes y somos mejores. Y la razón por la que lo hacemos, y nos despedimos con esto, es para que cada niño y cada niña sea feliz. Y cuando desglosamos la felicidad, podemos saber lo que eso significa y podemos saber que la base de una buena educación es una buena puerta para poder recorrer un camino donde la persona pueda tener bienestar y plenitud. La fotógrafa se ríe porque esa foto es de ella de hace 18 años y es de Verónica, mi hija, que tiene 20 años el día de hoy y es estudiante de medicina. Y cuando ella tenía esta edad, yo me hacía las preguntas que nos hemos hecho el día de hoy. ¿Qué más puedo hacer para que Verónica sea integral, para que sea feliz, para que pueda lograr sus metas? Y verla hoy, a mitad de carrera de medicina, me hace seguir pensando que es la pregunta que debemos seguir haciéndonos cada uno de nosotros. Y yo me la sigo haciendo por cada niño y cada niña que está involucrado en uno de los proyectos que está a nuestro cargo. Ojalá cada uno de ustedes también se haga la pregunta para sus estudiantes, lo de su aula, pero también lo de toda su escuela, y juntos podamos dar el siguiente paso para una mejor educación de nuestros niños y nuestras niñas. Muchas gracias.